Doctora Diana Isabel, entonces le damos la bienvenida. Tenemos allí un grupo bastante amplio de estudiantes. Yo sé que van a llegar más, entonces bienvenida. Bueno, buenas noches a todas las mujeres que nos acompañan el día de hoy en este espacio. Les agradezco mucho que hayan sacado este tiempo a esta hora, en este momento, que sabemos que pues todas tenemos unas agendas y unas actividades que hacer en nuestros hogares, con nuestros familiares. Entonces, pues estamos muy agradecidos en nombre de el Fondo Mujer Libre y Productiva de la Vicepresidencia y la Universidad UNAT, ¿sí? Que puedan participar, digamos, en estos espacios que hemos preparado para ustedes. Me presento, mi nombre es Diana Londoño, soy la coordinadora de Autonomía Económica del Fondo Mujer y tengo a cargo pues diferentes líneas estratégicas y una de ellas es todo lo que tiene que ver con economía del cuidado. Nosotros el día de hoy pues traemos un webinar en donde pues queremos dejarles a ustedes unos conceptos claves en el marco, digamos, de lo que es la economía del cuidado, pero sobre todo también queremos que ustedes en este espacio pues puedan ser partícipes, que podamos construir entre todas este webinar, que puedan participar, que se sientan libres, escuchadas, seguras, ¿sí? Esto es un espacio seguro en donde vamos a ser muy respetuosas todas de escucharnos, escuchar las diferentes intervenciones. Por eso pues vamos a estar muy atentos de cada una de ustedes. Vamos a tener diferentes actividades en donde ustedes van a poder levantar la mano, les vamos a dar la palabra, se van a poder presentar y nos van a poder contar. Para iniciar, digamos, este webinar, quiero pedirles el favor a las mujeres que puedan tener a la mano un bolígrafo o un lapicero, un lápiz y una hoja en donde puedan escribir algunas de las reflexiones que vamos a realizar el día de hoy. No sé si me están escuchando bien. Listo, perfecto. Voy por algunos momentos a apagar la cámara para que podamos, algunas de las mujeres no tengan problemas con con el Internet, porque entendemos que se están conectando a diferentes regiones y a veces puede ser complejo la red. Entonces, quiero iniciar este webinar eh, con esta reflexión y es, ¿quién cuida? Sostiene el mundo con manos invisibles. La economía del cuidado no es un acto menor, es un latido oculto en toda la sociedad, ¿sí? Eh, y esto es algo muy importante, porque hoy en día hablar de la economía del cuidado era algo que, no sé, si ustedes van hacia atrás, unos 5, 10 años hacia atrás, no se hablaba de la economía del cuidado, no se hablaba del cuidado. Y hoy quiero, y en este espacio que vamos a tener el día de hoy, ¿sí? Que nos detengamos por un momento a pensar un poco cuando hablamos del cuidado, cuando hablamos de esas manos invisibles, ¿sí? Que son las manos de quienes, de millones de mujeres, madres, hijas, abuelas, vecinas, cuidadoras comunitarias que cada día sostienen la vida, nos alimentan, nos acompañan, nos educan, nos realizan, digamos, las actividades de los hogares, están, digamos, en las comunidades y que generalmente, pues, no son recompensadas, digamos, a través de un salario, ni siquiera descanso o a veces ni siquiera reconocimiento. Y sin embargo, pues, vemos que el cuidado puede ser un trabajo cotidiano, silencioso, ¿sí? Imprescindible. Nada sería posible si no existiera, digamos, el cuidado, ¿sí? El cuidado hacia otras personas, hacia nosotras mismas. Entonces, quería iniciar con o en este espacio, digamos, de conversación que vamos a tener el día de hoy de construcción colectiva, como esa oportunidad para hacernos
visibles, o sea, esas manos que son invisibles, hacerlas visibles en este espacio, repensarnos, digamos, las políticas públicas que existen actualmente en cuanto al cuidado y poder avanzar hacia un modelo de desarrollo que ponga la vida, toda la vida, digamos, en el centro, porque cuidar no es solo un asunto privado, es un asunto político, es un asunto público y es algo profundamente transformador. Entonces, para iniciar este webinar, ¿sí? Yo quiero que arranquemos em, con esta primera actividad inicial en donde reconozcamos el cuidado en mi vida, ¿sí? Entonces, quiero que cada una reflexione, reflexione acerca de eh, cuándo me encontré con la necesidad de cuidado, quién me brindó ese cuidado tuvo un valor monetario. Si sí ha tenido un valor monetario, ¿cuál es el valor monetario que yo le pondría, digamos, a ese cuidado? ¿Sí? ¿Qué habría pasado si no hubiera recibido ese cuidado? Entonces, quiero que cada una, si lograron coger o tener, digamos, una hojita a la mano em, o incluso en su celular, que pueda reflexionar acerca de estas preguntas, ¿sí? Yo voy a dejarles un ejemplo. Por ejemplo, yo, Diana Londoño, me encontré con la necesidad de cuidado cuando me convertí en madre por primera vez, ¿sí? Fue una etapa en la que necesité apoyo constante para poder que descansar, alimentarme, adaptarme emocionalmente, digamos, a los cambios. También necesité acompañamiento durante el posparto para poder cuidar adecuadamente de mi bebé. ¿Quién me brindó ese cuidado? Ese cuidado me lo brindó mi madre, mi hermana, una vecina cercana, ¿sí? Que nos ayudaba, digamos, con las comidas. ¿Ese cuidado tuvo un valor monetario? Sí. Em, en cuanto yo estimaría, digamos, ese valor monetario, entonces yo le pondría, por ejemplo, 1,5 millones, ¿sí? Si hubiese tenido que pagar, digamos, por esa labor de cuidado y acompañamiento que tenía, digamos, de parte de los familiares que me acompañaron. ¿Qué habría pasado si no hubiera recibido ese cuidado? Entonces, ahí yo reflexiono eh, porque creo que yo hubiera entrado en una crisis emocional, física, no habría podido recuperarme adecuadamente, ni cuidar adecuadamente a mi hija, con la misma tranquilidad con la que lo hice, cuidando y siendo cuidada, ¿sí? Por mi familia. Para mí ese apoyo fue fundamental para poderme sostener y continuar, ¿sí? Entonces, quiero que algunas de ustedes, las que se animen, pues, y quieran participar, lo puedan hacer. Entonces, pues yo les voy a ir dando la palabra, denme un segundo. em, Voy a ir mirando quien quiera, digamos, participar puede levantar su manita y el profesor Fernando les va a ir habilitando el micrófono. Eh, tenemos a... ¿Sí puede visualizar, profe? eh, sí, denme un segundito que estoy aquí. Bien. Listo. Yadira Blanco. Buena- buenas noches. Buenas noches, Yadira. Adelante. Bueno, a mí me han tenido que cuidar 2 veces. Cuando tuve a mis hijos, me cuidó mi esposo, siempre hemos vivido solo. Y cuando el cáncer, la recaída del cáncer, me ha cuidado mi esposo, mi ex esposo y una amiga, pero yo nunca les he pagado.
Nunca les he pagado, entonces no sé el valor monetario hay que colocaría porque yo nunca les he pagado a ellos. ¿Y tú crees que por esa labor, si tuvieras la oportunidad de pagarles, les pagarías y cuánto les pagarías? Le pagaría como un sueldo mínimo porque, o sea, ellos han tenido que turnar y todo lo que han tenido que hacer y todo lo demás. Ya, Perfecto, Yadira, sí les muchísimas colocaría. gracias. Tenemos a Ana Rocío. Muy buenas noches. Sí, yo cuando me encontré con la necesidad de cuidado hace año y medio, bueno, yo me hicieron una histerectomía total. Bueno, antes pues también he tenido situaciones de cuidado, ¿no? Pero esta últimamente, quien me brindó el cuidado fueron dos hermanas. Mi hermana mayor me cuidó desde antes, el día que me tocaba ir a coger el turno allá para la cirugía, durante la cirugía, allá en la clínica. Cuando salí, después de que salí 8 días, estuvo ya conmigo. Después de esos 8 días vino otra hermana y estuvo otros 8 días, que fueron los 15 días más, como más urgentes, digámoslo así, ¿no? Más importantes. Después ya mi hijo, su esposa y así otras personas que llegaban ahí a la casa, pues también me cuidaban. Que si yo le pongo un valor, pues sí, yo le pongo un valor, más o menos, digo yo, de 1.200.000 o más, tal vez, porque mis hermanas, pues con la alimentación, con las cosas de aseo que yo necesitaba, con los medicamentos, tenían que colocarme una inyección diaria para que no hubiera coagulación de la sangre, bueno, en fin, así todas esas cosas. Entonces yo creo que eso tiene un valor, pues no se pagó, pero yo sí creo que debería haberse pagado, pero bueno. ¿Qué habría pasado si no hubiera recibido ese cuidado? Pues imagínese, yo tenía que ayudarme a mi hermana a levantarme en la noche porque a cada ratico me daba ganas de ir al baño y a cada ratico, yo creo que cada 5 minutos la despertaba mi hermana, ya quiero ir al baño, tenía que ayudarme para levantarme, para acostarme, para vestirme, bueno, en fin, sobre todo los primeros días, ¿no? Entonces, imagínense, mi hijo trabajando, mi nuera también trabajando, y había un niño ya que andaba por ahí que tocaba cuidar, entonces también incluyo la mamá de mi nuera, pues que ya llegó a cuidar el niño porque ¿quién lo iba a cuidar? ¿Ya? Y lo que dice que ha pensado en una huelga general de personas cuidadoras, no, no, en realidad no he pensado en eso porque yo esto de lo del cuidado ahora es que lo vengo como a entender. Yo ese trabajo lo había hecho bastante, incluso sin cobrar, pero yo creía que era así, que no debería ser remunerado. Ahora con este diplomado es que vengo a entender que eso también necesita una remuneración porque uno incluye su tiempo, incluye sus habilidades, sus conocimientos, en lo que sea, ¿no? Cualquiera que sea el cuidado, debería remunerarse y no sé, eso de la huelga, no sé. ¿Qué cree que pasaría si quienes cuidan dejarían de hacerlo por un día? Pues imagínese, eso sería un caos, pienso yo. Los enfermitos, algunos se morirían de pronto si son graves y necesitan el apoyo de una persona que esté ahí. O no sé, se perderían muchas cosas, creo yo. Ese es mi aporte. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante estas reflexiones que hemos escuchado. Ya le voy a dar la palabra a más mujeres que quieran participar, porque veo que hay bastantes manos arriba, pero quiero también como que quede que cada historia, cada una de las historias que estamos contando en este momento revela justamente eso, o sea, cómo se ha invisibilizado tanto este tema de cuidado, ¿sí? Pero pues que son actividades que nos sostienen nuestra vida, ¿sí? Y sostienen la sociedad. Y por eso es que es muy importante empezar a reconocer, a transformar, como lo acabo de mencionar.
la compañera que nos contaba, digamos, acerca de su experiencia, de cómo y cuándo necesitó, digamos, ese cuidado. Y yo creo que también algo que es muy importante, ¿sí? Y es, Palabra. Señor, yo tengo una hijastro que es autista y yo soy la cuidadora. Yo soy la cuidadora de él, ya que la mamá a él la abandonó desde pequeño. Yo lo cogí a él de los 3 años. Ya yo tengo 11 años de tenerlo. Y tener una persona con discapacidad, cuidarlo, enseñarlo a dar la comida, a todo lo que se le ha enseñado a Jean Paul, es de tiempo y paciencia. Y si una persona que estuviera al pie de él no hubiera avanzado, entonces los cuidadores son necesarios, a pesar de que no somos reconocidos económicamente, tanto a veces por la familia y también por el Estado. También dedicamos nuestro tiempo y nuestra vida a cuidar a personas con discapacidad todo el tiempo, y eso es bien pesado. Hasta los propios padres abandonan a los hijos por no tener esa, que es una carga para ellos. Si uno se dedica a todo eso y se hacen paro, pues la persona se moriría, no dependería de ellos. Hay personas que dependen de un cuidador. de acuerdo, muchísimas gracias. No sé, Fernando, si tú me ayudas a darle la palabra a alguien más que sigue en la lista, que no puedo ver en este momento quién sigue. Bueno, está Paola Alexandra Moreno. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Sí, Vale. Entendiendo digamos, el tipo de cuidado, yo pues voy a contestar las preguntas, pero quisiera preguntar al final algo. Entonces, yo me encontré en la necesidad de cuidado cuando me fui a vivir sola. Entonces, digamos que no necesariamente tiene que ser una situación de enfermedad o calamidad o abandono, sino que en ese momento yo decidí irme a vivir sola y necesité cuidado porque definitivamente dar el paso de vivir sola implica también enfrentarse a nuevas realidades y de encontrarse con un montón de personas en la sociedad que te pueden brindar apoyo sin ser familiares, ¿cierto? Sin embargo, yo también tuve el apoyo de mi familia, pero también me encontré con muchos ángeles y me he encontrado con muchos ángeles a lo largo de mi camino que me han cuidado. Si ese valor tiene, si eso tiene un cuidado monetario, yo creo que tiene un valor más que monetario, es de satisfacción propia. O sea, si uno brinda el apoyo y brinda la ayuda, básicamente lo hacemos porque entendemos que la otra persona nos necesita, pero no creo que lo hagamos en ningún momento bajo una política que implique el pago, ¿cierto? Entonces yo sé que hablando en términos económicos le podríamos dedicar eso un largo tiempo, pero evidentemente lo que más mueve la economía del cuidado es que nosotros, per se, como mujeres, somos cuidadoras. Creería que esto se debería validar en algún momento en términos económicos, sí, pero tienen que fijarse muy bien los indicadores, entendiendo que si esto los tenemos que vincular a una autonomía financiera, tiene que ver más con la economía de mi bienestar, creería yo. ¿Qué habría pasado si no hubiese recibido ese cuidado? Pues cero aprendizaje, porque cada vez que alguien me cuida, me enseña algo más a lo largo de la vida. Entonces yo creo que haber recibido ese cuidado lo que me permite a mí es tener herramientas para cuidar a otros en el momento en que lo necesiten, ¿cierto? Entonces esto es como una cadena. Siempre va a ser empatía. A mí mi familia me ayudó, me enseñó a ayudar a la gente que lo necesita. Eso me lo enseñó mi mamá y me lo enseñó mi papá. Y eso creería yo que no te de hablar de una huelga, pues no tiene relevancia en este momento, porque definitivamente el cuidado lo hace uno desde el corazón. Y si uno no lo haría, creo que la sociedad perdería una cosa muy importante que es el amor y la empatía. Entonces, en este escenario, mi pregunta, Diana, es,
si yo puedo establecer tipos de cuidado, porque evidentemente el cuidado que hace Yadira con su niño autista es un tipo de cuidado distinto al que se hace en términos esporádicos. Es decir, esto es de tiempo completo, pero lo que nosotros hacemos en muchos lugares lo hacemos en tiempos itinerantes. Esos son dos tipos de cuidado. Para eso son dos indicadores diferentes. Sí, perfecto. Y creo que te adelantaste un poquito porque vamos a ver eso. Hay algo que pues, y me encanta también tu historia, ¿sí? Porque esto nos muestra también algo que hasta esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró, y es que todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuidado, ¿sí? Y en el marco, digamos, de estas tres cosas, ¿sí? Lo que buscamos con esta reflexión inicial es poder reconocer, ver si uno, o sea, en cada una de estas preguntas, ¿sí? Estamos reconociendo, estamos evidenciando que puede darse una remuneración. No estoy diciendo que necesariamente se tenga que dar, ¿sí? Pero hace parte, digamos, como de esa reconocimiento, esa remuneración, esa representación, esa redistribución y esa reducción que vamos a ver que a medida que vayamos avanzando, esto se enmarca, digamos, en lo que siempre se ha hablado, que son las 5 R's, digamos, del cuidado, ¿sí? Entonces, con las reflexiones que escuchábamos de las diferentes compañeras que pues nos han contado, ¿sí? Acerca de esa necesidad de cuidado, de cuándo se encontró con esa necesidad de cuidado, de quién le brindó ese cuidado, si tuvo o si uno le pudiera poner un valor monetario, ¿cuál le daría? ¿Sí? ¿Cuánto sería? ¿Qué habría pasado si no hubiera recibido eso? Y si pensáramos, ¿sí? Si quienes cuidan dejaran de hacerlo, ¿cierto? O sea, más que pensar en la huelga general, porque es un imaginario, ¿no? ¿Sí? Y es, oiga, ¿qué pasa si las personas que cuidan, si las que cuidamos, ¿sí? Eh, hiciéramos una huelga, ¿sí? Es decir, durante un día dejáramos de cuidar, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Entonces, en nuestro imaginario, si las personas que cuidan, ¿cierto? Dejaran de hacerlo por un día, ¿qué pasaría con las casas, con las comunidades, con los hospitales, con los jardines infantiles, con los servicios sociales? Pues básicamente el mundo se detendría, ¿sí? Las escuelas no abrirían, los niños y las niñas no estarían o no se les daría, digamos, alimentación ni cuidado. A las personas mayores o enfermas se quedarían sin atención, millones de trabajadores no podrían salir, digamos, de su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que reconozcamos que el cuidado es lo que sostiene nuestra vida diaria, ¿sí? Aunque muchas veces nosotros no lo reconozcamos. Entonces, una huelga general de personas cuidadoras haría visible lo que hoy nosotros vemos que es invisible, ¿sí? Nos demostraría que la economía y la sociedad colapsarían sin ese trabajo que es generalmente no remunerado y que históricamente ha sido asignado a las mujeres, ¿sí? Entonces, Diana, qué pena que te interrumpa. Entonces, en ese escenario, lo que tenemos es diferentes tipos de cuidadores, ¿cierto? sí, eso ya Porque lo si tú vamos a me ver hablas, más adelante, sí, o sea, ya lo vamos a ver más adelante porque pues cuidado no es solo el cuidado, digamos, del hogar o las actividades. Yo lo que quiero es que con esta primera reflexión nosotros empecemos a visibilizar algo que ha sido invisible todo el tiempo y ya vamos a ver, ¿cierto? Cómo podemos, qué tipos de cuidado hay, cómo definimos ese cuidado. Entonces, pues si quieres, vamos a ir avanzando y ya vamos a ir resolviendo las demás preguntas que tú tienes. ¿Listo? Entonces, para cerrar, digamos, esta primera parte, hay algo importante y es que el cuidado está presente a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? Cuando nacemos recibimos cuidados, cuando crecemos, cuidamos a nuestros hermanos, hijos,
cuidamos a nuestras madres, a nuestros padres, cuidamos a nietos, nietas, al envejecer probablemente volvamos a requerir que nosotros nos cuiden. Una definición comprensiva de los cuidados, ¿sí? Entonces, digamos que también tenemos diferentes, ¿cierto? Definiciones de lo que puede ser los cuidados, ¿sí? Que son actividades que generan o que se generan diariamente y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas, comunidades y territorio, ¿sí? ¿Qué puede incluir? Incluye tareas cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida, como mantenimiento de espacios y bienes domésticos, el cuidado del ambiente, el cuidado de los cuerpos, la educación, la formación, digamos, de personas, el mantenimiento de las relaciones sociales, el apoyo psicológico a los miembros de la familia, es uno de los pilares del bienestar individual y colectivo. eh, Puede ser visto, ¿sí? Como todas aquellas actividades que realizamos para mantener, continuar y preparar nuestro mundo de manera que podamos vivir lo mejor posible en él, ¿sí? Ahora, cuando empezamos en el país, ¿sí? A hablar del cuidado, ¿sí? Pues tenemos un COMPES asociado a la Política Nacional de Cuidado, el COMPES 4143, que nos dice que el cuidado es un derecho fundamental que se desarrolla en tres aspectos. Y ahí es clave, digamos, esto, y es derecho al cuidado de quien lo requiere, ¿sí? Derechos y deberes de quienes cuidan y derecho y deber de autocuidado, que era un poco también lo que yo les mencionaba, que el 7 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidados y al autocuidado. Y miren que en nuestra política pública de cuidado, pues estamos eh, reconociendo el cuidado como un derecho fundamental desde esos tres aspectos específicos. Ahora, pues dentro del cuidado se tiene todo este conjunto de actividades prácticas que garantizan, protegen y sostienen la vida en interdependencia humana y no humana, ¿sí? Es decir, no solo el cuidado es el cuidado que le damos a los humanos, ¿sí? Em, sino que también tenemos otras expresiones, ¿sí? Desde perspectivas simbióticas, interculturales, solidarias, cooperativas, ¿sí? ¿Y qué es ese cuidado? Es ese bienestar individual y colectivo, ¿sí? Su función es social y el interés es general. Ahora, me voy a saltar un segundito acá. Sí, en el marco de estas definiciones también que tenemos de cuidado, que nos dice, digamos, el COMPES cuando hablamos de cuidado comunitario. Entonces vemos que son unas prácticas colectivas, ¿sí? Basadas en relacionamientos comunitarios que buscan ese sostenimiento común, ¿sí? Ahora, dentro de todo esto, ¿sí? Pues se definen unas tipologías de cuidado, que son 9 tipos de cuidado que se reconocen, digamos, actualmente, ¿sí? El primero es el cuidado dirigido a niñas, niños y adolescentes, el cuidado o apoyo dirigido a personas mayores, el cuidado, apoyo o asistencia a personas con discapacidad, cuidado a mujeres y personas en periodo de gestación y atención antes, durante y después del parto o todo lo que tiene que ver con la partería, preparación y suministro de alimentos a la comunidad. Entonces, ollas, comedores, restaurantes comunitarios, huertas comunitarias, entre otros. Apoyo en otras actividades como tareas escolares, eventos culturales o recreativos para la comunidad. Todo lo que tiene que ver con el cuidado del territorio, del agua, reforestación, limpieza de los ríos y quebradas, la minga comunitaria para arreglos del entorno, entre otros, lo que tiene que ver con el cultivo y cosecha de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros para la comunidad, las prácticas como lo que es el malungaje, el truenque, la minga, la mano cambiada, el baile, los tejidos, las danzas tradicionales, cuidados para la sanación psicoespiritual, prácticas asociadas a las velaciones, eh, todo lo que tiene que ver con la naturaleza y el cuidado del territorio, ¿sí? Entonces, todos estos son los tipos de cuidado que tenemos y que identificamos, digamos, actualmente a través de
la política nacional de cuidado, que era un poco la pregunta que nos hacía hace un momento, pues la compañera, ¿sí? Algo que también es clave cuando hablamos del cuidado son estas dimensiones, ¿sí? Estas dimensiones del cuidado que puede ser directo, indirecto. Y cuando hablamos de cuidados directos, entonces hablamos de todas estas tareas que implican esa interacción con personas, y puede ser como cambiar la ropa de un bebé, dar de comer a un adulto mayor, acompañar a nuestra pareja al médico, al centro de salud, hablar por teléfono con un familiar para saber cómo está. Esos son cuidados directos que nosotros hacemos, pero también hay cuidados indirectos, ¿sí? Que son todas aquellas tareas que establecen las condiciones materiales para hacer posible los cuidados directos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo que hacer la comida para que mis hijos puedan eh, llegar después de la escuela y comer, ¿sí? Entonces, el preparar, digamos, los alimentos, ¿sí? Para que posteriormente, digamos que otras personas a quienes yo cuido, pues puedan, digamos, beneficiarse o recibir, digamos, eh, esos insumos o ese material que en este caso sería la comida o lavar la ropa de alguien, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿qué es el cuidado? ¿Sí? Que son todas estas actividades que desarrollamos en el marco de diferentes tipologías de cuidado que tenemos, ¿sí? Que pueden ser o se pueden dar de forma directa o indirecta. Listo. Ahora quiero pasar a una segunda actividad. En esta segunda actividad, ¿sí? Quiero que pensemos en cómo es un día en mi vida, ¿sí? De nuevo, lo que quiero es que empecemos a visibilizar lo que no siempre contamos, ¿sí? Entonces, en esta actividad, ¿sí? Yo quiero que cada una de ustedes eh, empiece a describir qué hago yo durante todo un día, ¿sí? ¿A qué horas me levanto? Ah, yo me levanto a las 4 de la mañana, hago ejercicio, a las 4:30 cocino el almuerzo o el desayuno, o arreglo la casa, a las 5 despierto a mis hijos, les hago la lonchera, a las 6 desayuno, después saco la mascota que tengo, por allá después voy y llevo a los hijos al jardín, o salgo a trabajar, em, después preparo el almuerzo. Entonces, quiero que cada una ponga en las actividades que se desarrollan o que desarrollan un día, ¿sí? Y quién realiza esas actividades. Es decir, solo realizo esas actividades yo, Diana Londoño, ¿sí? O en algunas actividades recibo apoyo de mi pareja, de mi madre, de mi padre, de la abuela, de la empleada doméstica o de cualquier otra persona, de una vecina, ¿sí? Entonces, vamos cada una a hacer un resumen, ¿sí? De cómo es un día en su vida, quién la apoya en cada una de esas actividades, ¿sí? Y ya lo socializamos entre todas. En este momento cada una estamos haciendo o reflexionando, digamos, acerca de cómo es nuestro día. Ya si alguna, ¿cierto? Quiere compartirnos cómo es su día, qué actividad realiza y quién la apoya en esto, entonces le vamos a dar la oportunidad a las personas que tienen en este momento
la mano arriba. Algo que es súper importante, digamos, en esta actividad, ¿sí? Es que cuando nos vayamos escuchando, observemos, ¿sí? Cómo distribuimos cada uno de los tiempos, ¿sí? Cómo pensamos en esas pequeñas actividades que quizás para nosotras son comunes culturalmente y demás, que son invisibles para nosotras y cómo de verdad se vuelven visibles, ¿sí? Entonces, démosle la palabra a Fanny. Fanny, ¿A quién, profe? adelante. Fanny Janet Marín. Fanny Janet Marín, no la veo, no la veo, no la veo. Ah, ya, ya, ya. Tiene habilitado el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo me encuentro en una vereda de San Bernardo, Cundinamarca, y mi día comienza a las 5:30 de la mañana. Inicio, pues, me levanto, me baño y comienzo a organizar el desayuno para mi nieta y mi esposo. Mi nieta sale a estudiar, entonces mi esposo me colabora en llevar con la tarea de alimentar los animalitos, las gallinas, el perro, el gato. Ya llega la hora del almuerzo, mirar, organizar la casa, la cocina y las labores que hay en la finca. mm, Cuando hay que cosechar o sacrificar animalitos. Esa es la rutina. A las 7:30 de la noche, pues ya estoy dando finalización del día en la comida, arreglar para un nuevo día. Aquí en la finca se trabaja de lunes a lunes. Entonces es bastante nutrido el día. Mil gracias, Fanny. Ok, ya En lo que, usted. en los que nos mencionabas, tu esposo te ayuda, digamos, con algunas actividades. Sí, señora, él ayuda, por ejemplo, aquí en la finca, en podar, me ayuda, tenemos cabras, entonces él se dedica a pastorearlas, a cambiarlas de un lado a otro, ordeñar, pues porque tengo una condición de salud en mis huesos, entonces no puedo hacer esas labores ya. Perfecto. Mi nieta estudia, la lleva a la escuela porque siempre he retirado de la finca a la escuela donde ella va a estudiar, entonces él me colabora en eso, en llevarla, recogerla y aquí el resto de día en las labores de la casa. Perfecto, muchas gracias, Fanny. Voy a leer algunos de los ejercicios que nos han venido dejando a través del chat. Em, discúlpenme. Acá alguien nos dejó este mensaje. Me despierto a las 6 de la mañana, me alisto y me voy al trabajo mientras mi mamá se queda durmiendo con mi hija hasta las 10 de la mañana. Llego a las 12 del día para alistar a mi hija para ir al colegio, que entra a la 1, mientras mi mamá me ayuda con el almuerzo, la llevo al colegio a la 1 y me voy al trabajo. Mi esposo trabaja más temprano todo el día. Mi mamá me ayuda mucho con la casa, recojo a mi hija del colegio cuando salgo del trabajo y de ahí en adelante ayudo con las labores de la casa en lo que pueda, haciendo la cena, entre otras cosas. Otra nos dice, yo me levanto a las 3 de la mañana, hago un ratito de oración, enseguida hago el desayuno para mis hijos que salen a las 5 de la mañana a trabajar, enseguida me voy a ordeñar,
organizo el pasto para las vacas, luego vengo a la casa a recibir a mi nietecita, que yo misma la cuido. Mis hijas normalmente me colaboran con el aseo. Entonces yo arreglo la cocina, hago el almuerzo, estoy pendiente discúlpenme, ya, estoy pendiente del bebé, luego de servir el almuerzo arreglo cocina y en la tarde juego con los nietos, hago las onces, antes de dormir damos gracias a Dios y hacemos el Santo Rosario. Eh, qué chévere que nos estén dejando estos mensajes a través, digamos, del chat. Démosle la palabra. Tenemos a Evelyn. No sé, Evelyn, si quieras. No la encuentro, profe. Evelyn. O Lina Luna. Sí, buenas Ya noches. tiene. ¿Me escuchan? Siga. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Lina Luna. Mi rutina es, me levanto a las 5 para hacer el desayuno de mis dos hijos que estudian. Yo tenemos un negocio que es una tienda. Y mi hijo se va, como estudia en otro pueblo, sale a las 6 de la mañana para coger la ruta. Y a esa hora yo abro el negocio. Cuando yo lo abro, ahí atiendo y voy preparando a mi otra hija que entra a las 7. Mi compañero se levanta, se alista hasta que se hacen las 7 y él lleva a la niña a la escuela, 1500, a la escuela. Entonces, él de ahí se va al mercado a comprar, que es un municipio que queda media hora, nosotros vivimos, llega como a las 11. Yo mientras me quedo en el negocio, llega a las 11 a recoger a la niña, después queda allá, yo vengo a hacer el almuerzo. Ahí ya entre la tarde hasta las 3 nos bañamos entre los dos allá en el negocio. Después se lleva a las 3 de la tarde, se lleva al mayor a entrenar fútbol hasta las 5 que regresa. Ahí nuevamente entre los dos. Normalmente preparamos el almuerzo para que quede para la tarde. Después, por ejemplo, en estos momentos le está llenante. Yo estoy acá tomando la clase. Y ahí cerramos a las 8:30 y de ahí comienza a hacer a surtir lo que se vendió. Y yo acá limpiando, o sea, los oficios se hacen más en la noche para dejar todo listo al día siguiente. Nos estamos acostando como tipo 10:30 a 11 de la noche. Súper, Le agradezco. muchísimas gracias. Algo que es muy importante acá y con esto que hemos venido contando, cada una de esas actividades de cómo es el día a día de cada una, identifiquemos el número de actividades o de tareas que realizamos diariamente. O sea, si yo empiezo a contar, digamos, como las actividades que ustedes me han venido contando en qué realizan, creo que hacen más de 20 actividades diarias, ¿sí? Desde que se levantan, cocinan, llevan a los hijos. eh, la gran mayoría de personas, ¿sí? Que nos han contado pues su historia, ¿sí? De su día a día. Miren que solamente una o dos personas nos han mencionado que tienen apoyo de su pareja o su esposo, ¿sí? De su madre. La gran mayoría, ¿cierto? Recaen sobre las mujeres, ¿sí? Eh, que también digamos que es algo que, pues que socialmente digamos que se ha venido dando y eso tiene que ver con unos estereotipos sociales que vamos a hablar en unos momentos, ¿sí? Eh, pero también quiero que también empecemos a reflexionar acerca de cuánto tiempo, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo que gastamos en estas actividades que realizamos diariamente? Entonces, si ustedes empiezan a contar, puede ser que
tengamos más de 12 horas, ¿sí? Desde que se levantan hasta que finalizan, digamos, las diferentes actividades que realizan en el día, incluso algunas sacando su jornada laboral, ¿sí? Entonces, quiero que adicional, digamos, a eso, en estas reflexiones que se han venido dando, y es cómo nosotros, ¿sí? Categorizamos esas diferentes actividades que estamos haciendo también en nuestro día a día, ¿sí? Cómo esto lo podemos unir con estas actividades asociadas al trabajo doméstico, al cuidado no remunerado y al trabajo remunerado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando algunas de ustedes, ¿sí? Podrían decirme, oiga, de todas las actividades que yo hago en el día, entonces yo podría decir que parte de esas actividades tienen que ver con el mantenimiento de vestuario para las personas del hogar, o suministrar, digamos, alimentos, o comprar y administrar cosas del hogar, cuidado y apoyo a personas, trabajo remunerado, todo lo que tiene que ver con la limpieza y el mantenimiento y la reparación del hogar. E incluso hay algunas de las que estamos hoy en este espacio que realizamos de todas estas categorías o tipologías que tenemos en este momento, ¿sí? Hacemos de todo. Ay, hoy lavé, planché y guardé la ropa, entonces eso hace parte del mantenimiento del vestuario, digamos, a las personas del hogar. Ay, pero por allá también fui a mercar, entonces hace parte de las compras y administración del hogar. Pero también entonces hice las tareas con los niños, con mis nietos, con mis hijos, jugué, leí, los alimenté, ¿cierto? Pero también acompañé a mi mamá a una cita médica, pero también trabajé, ¿sí? Eh, limpié la casa, barrí, cuidé a mi mascota. Entonces, miren que hacemos de todo, ¿sí? Si ustedes se ponen hoy, ¿sí? Viendo estas categorías, ¿quiénes están o hacen de todas estas categorías durante un día o en la misma semana, ¿sí? Creo que la gran mayoría. Entonces, le voy a dar la palabra a alguien, ¿sí? Que quiera, digamos, contarnos su día a día, pero que también nos mencione, ¿cierto? De esas actividades que realiza, en dónde las podría clasificar. Eh, Ligia Esther. Sí, buenas noches. Mucho gusto, un placer. Bueno, estaba leyendo mi día a día y pensando en mi día a día, que yo lo acabé de mencionar, y las categorías donde se abarcaría. Bueno, yo me levanto a las 5 de la mañana para alistar al nene pequeño que va al colegio. Tengo dos niños, uno va en la mañana, otro va en la tarde. Me pongo a alistar desayunos, merienda, lo levanto a las 5:15, 5:10, y sigo organizando desayuno. Él se va durante ese tiempo lo listo igual para el colegio, se va a las 6 de la mañana. Yo sigo en casa organizando las cosas para levantar al otro nene, que lo levanto a las 7:30. Le pongo desayuno, me siento un rato a desayunar, es el momento que tomo para desayunar. Me siento a desayunar, me levanto, sigo haciendo quehaceres de la casa, organizando la casa. Y cuando él termina, pues me siento con él a hacer tareas. Me levanto a las 10 otra vez, o sea, me pongo otra vez a las 10 a hacer almuerzos, preparo almuerzo, meriendas del nene que se va. Comienzo a listar todo para que él salga al colegio. Sale a las 12 del mediodía, él sale a las 12 en el transporte y recibo al otro a las 12 igual. Apenas recibo al otro, preparo almuerzos otra vez, o sea, les sirvo almuerzo. Y ya cuando terminamos de almorzar es el momento que yo cojo para descansar, que es una horita, horita y media, que hago suspensión de todo y descanso. Nos levantamos, nos ponemos a hacer tareas, organizamos tareas de clase, ya termina, entonces yo sigo nuevamente a ver qué hace falta, qué necesito
de terminar en casa. 6:45 llega el otro nene, ahí volvemos a la hora de la cena, cenamos, miramos lo que haga falta para alistar para el colegio de los días siguientes. Es tipo 9:30 de la noche, nos estamos acostando, pero yo durmiéndome estoy como a las 11 de la noche. Y mirando en las categorías de trabajo, creo que me pongo en todas, porque es que todo lo que está en mantenimiento, cuidado del hogar, lavo, plancho, preparo alimento, compro la comida, cuido a mis dos nenes, limpio y cuido mascotas, también tengo mascotas. Soy la que voy y los llevo a la cita médica, las que los atiende cuando están enfermos. Bueno, tengo ayuda de parte de mi mamá, pues yo vivo con ella y cuando tengo alguna cita médica personal o cuando tengo alguna reunión, porque aparte soy madre líder dentro del colegio de los nenes, entonces ahí es donde mi mamá me suple en esos momentos, pero antes de ir me dejó todo listo, como almuerzos, meriendas y todo, para que no haya porque ninguna cosita que faltara ahí. Así que yo creo que me meto en todos los punticos de todos los colores que están aquí. Perfecto, muchísimas gracias, Ligia. Quiero darle la palabra a alguien más, Rosario JJ. Adelante, Rosario. Bueno, voy a leer a alguien más que nos haya escrito, digamos, a través del chat. Denme un segundo. Buenas noches, me levanto a las 4:30, me coloco un medicamento, hago la oración, preparo desayuno. A las 6:30 el papá lleva a Juan, el papá hace la limpieza, coloca la lavadora, llevamos a Juanpa, el papá tiende la ropa, hace los mandados, yo preparo el almuerzo. Buenas noches, Buenas soy noches, si quieres Rosario. termino de leer y ya te doy la palabra. Bueno, listo, señor. ¿Qué? El papá hace la tarea con Isabela, a las 11 alistamos a Isabela para el colegio, a las 12 se recoge, se lleva a Isabela, se recogió a Juan, se prepara la cena. Este es bien interesante porque esta persona tiene bastante apoyo de parte, Yadira Blanco, de parte, me imagino yo, de su esposo. Descansan, leen a mediodía, organizan los platos. em, y bueno, y que por eso molestan a su compañero porque funciona y le apoya mucho en el hogar. Muchas gracias, Yadira, por compartir tu historia a través de chat. Ahora sí, la persona que tenía, Rosario, que tenías el micrófono habilitado. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Neji Julio, vivo acá en la ciudad de Cartagena, Bolívar, y pues me levanto a las 4 de la mañana. Primeramente le doy las gracias a Dios por un día más de vida. Luego paso a preparar, me baño, paso a preparar el almuerzo a mi esposo y a eso de las 4:30, a las 5:30 de la mañana organizo la casa. 6:30 preparo el desayuno de los niños y voy organizando la casa. A las 7:30 tengo una pequeña papelería y atiendo una papelería y en ella ayudo a niños a hacer sus tareas, a hacer tareas dirigidas. A eso de las 11 de la mañana alisto el almuerzo para los niños, en lo que voy ayudándoles a hacer las tareas. A eso de las 12:30 me dirijo con ellos al colegio, en lo que dejo al mayor, a mi hijo mayor acá atendiendo la papelería,
y le asigno a él también tareas acá de la casa y él me va colaborando. Cuando regreso, almuerzo, a eso de las 2 de la tarde, nuevamente atiendo mi papelería. En ese transcurso de tiempo también cosas acá en la casa, organizo la casa. A eso de las 5:30 de la tarde preparo la cena, pero continúo con mi labor de mi pequeña papelería. A Pero eso de las 7, bueno, digamos 8 de la noche cierro, en lo que alisto para la cena al día siguiente. Cuando mi esposo llega temprano, a eso de las, digamos, 7 de la noche, él me colabora organizando de pronto la cocina, si algo no está preparado. Pero casi siempre las labores me colabora mi hijo mayor. súper, muchísimas gracias. Y en estas Y categorías, bueno, ¿en dónde te ubicas? ¿qué pasa? ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me logra escuchar? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Ay, no, no puede ser. ¿Aló, aló? ¿Sí me escuchan? Sí, yo te escucho. ¿Vale? ¿Aló, aló, aló? Sí, buenas noches. Buenas ¿Sí me logra noches. escuchar? ¿Aló? Sí, No puede ser. Ay, no. Fernando, ¿tú me ayudas? Ok. A Sí, eso de las 9 de la noche, pues logro organizar nuevamente la casa con mi esposo, que me colabora, y pues mi hijo mayor, la verdad. Ya venimos ya acostándonos, bueno, yo tipo 10:30 de la noche. Perfecto, muchísimas gracias. Y de estas actividades, todas estas categorías, ¿te ubicas en cuál? ¿O te ubicas en todas estas que estamos proyectando? En todas, porque hay que llevar a los niños a citas médicas. Tengo una hermana que se realiza diálisis y en ocasiones mi mamá me pide el favor de que la cuide porque no la podemos dejar sola. Ya tiene 30 años y se realiza diálisis y tengo que estar ahí al pendiente de ella. Y de sus niños también, porque tiene 2 niños. Entonces, prácticamente me ubico en todas. Perfecto, mil gracias. Bueno, algo y que ya veníamos también concluyendo de este espacio, ¿sí? Es porque la gran mayoría de estas tareas recaen mayoritariamente en las mujeres, ¿sí? Pues quiero que vayamos reflexionando sobre eso. ¿En qué momento aprendimos que es una responsabilidad o es responsabilidad, digamos, de las mujeres? ¿Quién nos enseñó que cuidar es natural para unas personas y no para otras? ¿Sí? Eh, y estas actividades que realizamos diariamente, pues no son solo decisiones individuales, muchas veces, ¿cierto? Están determinadas por estos estereotipos de género que pues están profundamente arraigados, arraigados eh, especialmente, ¿sí? Pues al mercado laboral, ¿sí? Y esto se da porque hay algunos trabajos que socialmente son aceptados para hombres y otros para mujeres, o cuando hablamos de la división sexual, digamos, de trabajo, las mujeres mayoritariamente realizan o se realizan, digamos, labores que son poco valoradas y no remuneradas. Los hombres, por su parte, realizan trabajo en una esfera pública en donde pues tienen más reconocimiento y mayor remuneración.
Y pues generalmente estas actividades de cuidado, ¿sí? Pues no se ven, son labores que sostienen el mundo, que es un poco lo que hemos venido hablando a lo largo de este espacio, y que de no existir, pues no harían posible el desarrollo de ciertas actividades. Entonces, algo que es clave, digamos, aquí es que estos estereotipos de género que están profundamente arraigados a nuestra cultura, ¿sí? Asignan estos roles según el sexo, ¿sí? ¿Qué se espera que las mujeres hagan y qué se esperan que los hombres hagan? ¿Sí? Entonces, generalmente se espera que las mujeres cuiden y se queden en la casa y que los hombres provean, ¿sí? Unas sean pacientes, serviciales y abnegadas y otras sean, y los otros sean racionales, fuertes y autónomos. Y pues estas ideas son las que nos han venido limitando, especialmente a las mujeres, aunque pues hoy en día pues ya no es solo a las mujeres, sino a los hombres, y pues lo que hacen es que sostienen estas desigualdades que se reproducen de qué, de generación en generación, ¿sí? Eh, Algo que es importante, ¿sí? Y es conocer cómo distribuimos ese trabajo de cuidado en nuestra vida, ¿sí? Y cómo lo distribuimos es el primer paso, ¿cierto? Cómo nosotras mismas a lo largo de nuestro día nos asignamos estas tareas y qué tareas nos asignamos y cómo lo redistribuimos con otras personas que están dentro de nuestro hogar, ¿sí? Y cuestionarnos por qué distribuimos estas actividades, digamos, de esta manera, ¿sí? Aquí es muy importante, ¿sí? Reconocer que cuando hablamos del trabajo doméstico y del cuidado, pues hay unas cifras eh, que son bastante fuertes y es que el 20% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Corresponde a todas estas actividades que no son remuneradas, ¿sí? O que están asociadas, digamos, a la economía del cuidado. Y de ese 20% del Producto Interno Bruto que tenemos en el país, el 15%, ¿cierto? Es asumido por mujeres, ¿sí? Entonces, todas estas actividades de cuidado y de trabajo doméstico no remunerado, pues que son un trabajo, y el desarrollo de ellas implica una inversión de tiempo y de energía, ¿sí? Eh, que la realiza, digamos, la persona y un beneficio para quien recibe, ¿sí? Entonces, al final, todo esto se convierte en un aporte social y esto hace parte, digamos, de esa economía del cuidado que lo que busca es abortar ese valor en la relación del trabajo doméstico y del cuidado bajo la óptica de que de ese funcionamiento y esa reproducción en un orden económico y social. Entonces, este bloque, ¿cómo lo podemos resumir? ¿Sí? Y es la existencia de estos estereotipos o roles de género, la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico y cuidado no remunerado y estas brechas de desigualdad. Todo esto está inmerso en qué? En lo que nosotros llamamos economía del cuidado. Entonces, ahí es clave, ¿sí? Cómo empezamos a englobar, digamos, todos estos conceptos específicos dentro de la economía del cuidado, ¿sí? Y atado, digamos, a esto, ¿cierto? Algo que es clave y es entender esa organización social del cuidado, ¿sí? Entonces, el cuidado no es solo una responsabilidad individual o familiar, y yo creo que eso es muy importante, ¿sí? Es una responsabilidad colectiva, social y estatal. Y por eso es que cuando hablamos del cuidado y de cómo está organizado, hablamos de que existen 4 actores que son fundamentales. Lo que tiene que ver con el hogar, familia, ¿sí? Que es el lugar en donde se realiza la mayor parte del trabajo del cuidado y eso lo hemos venido escuchando de las historias que cada una y experiencias que cada una nos ha venido contando a lo largo de esta sesión, ¿sí? Pero también está el Estado que tiene su obligación es garantizar que los servicios públicos de cuidado sean accesibles y de calidad, ¿sí? Está el mercado. En el mercado, ¿qué pasa? Se contratan estos servicios de cuidado, pero también se precariza a muchas trabajadoras y tenemos la comunidad
en donde tenemos las organizaciones sociales, las redes vecinales, los colectivos que cuidan desde lo colectivo, ¿sí? Entonces, al integrar todos estos actores o estos 4 actores, lo que uno empieza a ver es una economía más justa, ¿sí? Que requiere una corresponsabilidad entre estos diferentes actores que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, la organización del cuidado, ¿sí? Se refiere a cómo nosotras como sociedad respondemos a las necesidades del cuidado de manera permanente para que las personas disfruten y pues puedan llegar, digamos, a un bienestar y como sociedad nosotros distribuimos esa carga de trabajo y esa responsabilidad sobre el cuidado entre los diferentes actores, entre el Estado, las familias, las comunidades y el sector eh, privado. Mm. Listo. Aquí también tenemos una reflexión y es que la actual organización social del cuidado es una barrera que es muy importante para miles de mujeres que puedan completar sus trayectorias educativas, que puedan ingresar al mercado laboral, que puedan generar ingresos, participar en la vida política social y disfrutar de ese derecho del tiempo libre. Entonces, para nosotras como mujeres, en algunos casos se nos está convirtiendo esto en una barrera, ¿sí? Para poder, digamos, llegar a esa autonomía económica pues, que necesitamos y que es un derecho para nosotros, ¿sí? Eh, Vamos a hacer una última actividad, ¿sí? Y quiero que cada una piense en su territorio, en donde está ubicada, ¿sí? En donde vive. eh, ¿Qué entidades públicas, privadas o comunitarias, ¿sí? Tiene, de las cuales puede acceder o que conoce, ¿cierto? Que les pueden ayudar para desarrollar alguna de las labores de cuidado, ¿sí? O de las relaciones de cuidado. Entonces, yo en mi barrio, en mi vereda, ¿sí? Encuentro que hay un hospital municipal, hay una comisaría de familia, pero también hay un jardín infantil. em, También está la organización de mujeres que realizan ollas comunitarias. También tengo una escuela. Entonces, quiero que mapeemos en nuestro territorio, en nuestro barrio comuna, en nuestro pueblo, en nuestro municipio también, ¿sí? Si ustedes cuentan con entidades, instituciones públicas, privadas o comunitarias, ¿cierto? Sobre las cuales se pueden apoyar para poder tener estas relaciones de cuidado, ¿sí? Específicamente, o si existen actores, o si no existen, ¿cierto? También es válido que alguien diga, no, es que yo vivo en tal parte y ahí no hay nada, ¿cierto? No hay instituciones públicas, o sea, no está el Estado, hay privados, pero pues son costosos o no hay privado o está el comunitario. Entonces, les voy a dar un minutico para que cada una vaya pensando en, en ese mapeo, ¿cierto? De actores que tiene, digamos, en el territorio y lo compartamos. Listo, mientras que le damos la palabra a algunas de las mujeres, voy a leer algunos de los ejemplos que estaban copiando a través del chat. Entonces, por ejemplo, Milena Alexandra, pues nos cuenta que en su territorio, en su vereda, se encuentra un jardín infantil del SBS. Otra usuaria que está en el municipio de Turbaco
dice que hay toda oferta institucional relacionada con la política social del gobierno del cambio, pero no es prioridad invertir y expandir en ella. En Yopal Casanare está el hospital Buen Servicio, le prestaron, digamos, a su hermana, con buen servicio que le prestaron a su hermana, perdón. En mi corregimiento hay una escuela y un puesto de salud. Em, agradezco. Ay, discúlpenme, que es que como van llegando varios mensajes. En términos de políticas públicas está el Hospital Municipal, la Comisaría de Familia, la Personería Municipal. En cuanto a privadas está la Fundación Miniliga Comunitarias, la Junta de Acción Comunal. Soy Yamile, vivo en Cali, hay cerca el Hospital Primitivo, iglesias, está Bienestar Familiar, está la Comisaría de Familia, también está cerca el comedor comunitario de la Alcaldía de Cali, que ayuda mucho a todos los que necesitan. Desde mi municipio de San Andrés hay jardines infantiles, comisaría de familia, hospital municipal, CDI. Ollas comunitarias, comunidades de mujeres, escuelas, puestos de salud, comisarías de familia. ¿Sí? Voy a darle la palabra a dos mujeres. No sé, Fernando, si tú me puedes ayudar. Sí, claro. Me dice, bueno, si están, tenemos ya con micrófono activo, Dora Elena Pita Reyes. Buenas noches, mi nombre es Doralena Vita Reyes, desde el departamento del Chocó, municipio Belén de Bajirá. Pues aquí esto es un nuevo municipio de Belén de Bajirá, contamos con el hospital que está suministrado por la S de Quito, Servimédico. Tenemos la comisaría de familia, pues es muy, apenas reciente, es un año que se está atendiendo. Privadas así, tenemos unos hogares, digamos, 12 hogares infantiles, donde solamente la madre comunitaria atiende 12 niños. Y nosotros aquí en el municipio somos como 26,000. Entonces es muy precaria ese cuidado para muchas madres que trabajan, que tienen otras quehaceres fuera de sus casas, entonces se carece de eso. Red de mujeres comunitarias, en el momento no. Así están consejos comunitarios en distintas veredas, pero como es un municipio muy joven, digamos así, carecemos de mucha cosa. Entonces, digamos que como mujeres estamos bastante desamparadas, muchísimo. Pues yo me pongo en el papel de madre, como se venía hablando atrás. Yo soy una mujer que me levanto a las 5:30 de la mañana, agradeciendo a Dios primeramente, a bañarme, a prepararme un café, una aromática, si es el día que debo lavar, a poner la lavadora y muy a las 7 de la mañana a abrir mi emprendimiento, el cual trabajo con Megarre, app de ventas de servicios de recargas y pago de facturas. Y el diario mío, vivir con mi hija de 5 años, es hacer un desayuno para las 2, compartirlo en eso de las 9:30. En el mismo ir y venir del emprendimiento, ahí mismo le hago, bueno, el seguimiento a sus tareas. Después viene lo del almuerzo muy rápidamente, también hay que alistar a la niña para llevarla al colegio. Debo de cerrar muy a las 12:30, llevarla al colegio para, como se está hablando de economía, para yo, digamos, no ser tan extensa en el gasto, me vengo caminando. Ahí hago un ahorro como madre soltera.
Me sirve para mi salud, para mi cuidado también personal y ahorro. Ya vengo caminando a la casa, vuelvo a abrir mi emprendimiento, sigo mi rutina, organizo la cocina, si hay que viene alguna mujer, porque sí siempre viene alguno a pedir un favor, se le hace el favor, se ayuda, se dialoga, si viene un familiar también, pero en medio de todo mi trabajo, volver a las 5:30, otra vez a recoger mi hija. Ahí sí me voy en un mototaxi, el cual me lleva, me trae, si hay que comprar cosas de mercado, se traen. Entonces, digamos que nosotros como mujeres, y si estamos solteras, llevamos una carga supremamente pesada sobre nuestros hombros. Y primordialmente, desde el patriarcado, digamos así, nosotros llevamos ese rol de cuidadoras, totalmente cuidadoras, y del hombre proveedor. Pero en la sociedad moderna ya se ve de que ambos debemos de trabajar en eso del cuidado, porque si ya es un hogar que está conformado por madre y padre e hijos, ya debe ser un equipo que todos ayuden. Pero cuando hay esos hogares disfuncionales, pues toda la carga la tienes uno y aún la responsabilidad es bastante pesada. Y que nosotras, como le decíamos, donde nosotros carecemos de un CDI, donde hay unas limitaciones quienes cuiden nuestros niños. Yo me pongo en ese papel de aquí, muchas mujeres que de pronto toda esa dificultad la hacen llevar a unos extremos donde va la prostitución, donde va la mujer a llegar a unos embarazos a temprana edad. Mejor dicho, son unas cosas que lo llevan a la mujer a tomar de pronto una mala decisión, donde se va la joven mejor a un grupo armado al margen de la ley. Entonces, estamos vulnerables a caer en ciertas cosas que no se debían de ser. Perfecto. Entonces, eso. Perfecto, Dora Elena, muchísimas gracias. Quiero darle la palabra a Mayarelis Camelo. Mayerlis Camelo, perdón, para que nos cuente un poco cómo están estos actores distribuidos en su territorio. Adelante, Mayerlis. Ya tiene el micrófono activado, puede habilitarlo para que hable. Bueno, entonces démosle la palabra a Milena Becerra. También tiene micrófono habilitado y si no, pues Bueno, creo que ninguna de las dos. ujú. Milena, tú nos acabas de escribir por el chat que no lo tienes habilitado, ya lo tienes habilitado, es que le quites el bloqueo y ya ahí puedes hablar.
Bueno, no. En el chat nos han dejado varias reflexiones y voy a leer las últimas que estoy viendo. Soy Franci, vivo en la ciudad de Neiva. Se encuentran muchas instituciones importantes, pero no hay instituciones especiales para niños con discapacidad. Encontramos colegios privados, pero a veces no se tiene acceso. Ay, discúlpame. Pero no tenemos los medios económicos. Esta situación es más difícil para nosotras, las mamás que tenemos niños con discapacidad. Entonces, eso también es muy importante porque este ejercicio que buscaba, ¿sí? Que nosotros revisáramos un poco acerca de esa mirada territorial, ¿sí? De cuáles eran esas instituciones que predominaban. Entonces, instituciones que vi que predominaban, hospitales, centros de salud, jardines, ¿sí? Las secretarías, digamos, de la mujer, los CDI, eh, todo lo que tiene que ver con escuelas, colegios. Algo que es súper importante que mencionaba hace un momento y es cuáles son o dónde hay esas ausencias o vacíos de cuidado, ¿sí? Entonces, un ejemplo es lo que nos acaban de dejar en el chat y es, oiga, no hay, digamos, instituciones en mi territorio que eh, pues puedan eh, llevar las personas en condición de discapacidad porque son privadas y no públicas y económicamente no podemos, digamos, eh, cubrir, ¿sí? Entonces, ¿dónde hay esas ausencias y esos vacíos que ustedes identifican? ¿Y qué formas de cuidado comunitario, digamos, han identificado? Entonces, esta actividad nos invita a mirar nuestro entorno cotidiano con otros ojos y son los ojos del cuidado, ¿sí? Cuando identificamos estas instituciones, estos espacios y las personas que cuidan y también esas ausencias de esos apoyos, empezamos a entender que el cuidado no ocurre solo en el hogar, sino que está profundamente vinculado con cómo está organizada nuestra vida en comunidad, ¿sí? Eh, Esto básicamente, ¿qué nos está mostrando? La organización social del cuidado, ¿sí? Cómo distribuimos esas responsabilidades entre los diferentes actores, entre el Estado, entre las familias, entre el mercado y la comunidad, y cómo en muchos territorios, ¿sí? Puede ser incluso los rurales o periféricos, pues las familias, las mujeres generalmente son quienes asumen esta responsabilidad. Entonces, con este mapeo, sí, no solo estamos de nuevo, que es lo que quiero que se lleven el día de hoy, haciendo visible lo invisible, sino que también abrimos una conversación y es quién cuida, cómo se cuida, con qué recursos y bajo qué condiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que buscamos es avanzar hacia un modelo más justo, ¿sí? Eh, y en el marco, digamos, de esta reflexión, pues aparece algo que ustedes también han venido escuchando y que se escucha cuando se habla de cuidado y tiene que ver con las 5 R's, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ese marco del cuidado, que esto o está asociado, digamos, a las 5 R's, ¿sí? En donde reconocemos y que reconocemos, ¿sí? Redistribuimos, reducimos, recompensamos y representamos. Entonces ahí tenemos las 5 R's, ¿sí? Entonces el reconocer es el primer paso de la actividad, ¿cierto? Que nos permite reconocer que el cuidado está presente en múltiples formas en el territorio, ¿sí? Que también lo veíamos con las diferentes categorías de cuidado que tenemos, con todo lo que hemos venido hablando a lo largo de este webinar, y es en la casa, en la escuela, en el centro de salud, en la olla comunitaria, con la vecina que cuida, digamos, a los otros. También nos ayuda a identificar lo que no está presente o lo que es insuficiente. Reconocer es visibilizar el cuidado como trabajo, como derecho o como bien común. Luego tenemos que lo que es la redistribución, ¿sí? Entonces, ese redistribuir, pues cómo nosotros tenemos un mapa, ¿sí? Y cómo nos muestra ese mapa, incluso en nuestro territorio, cómo está distribuido, digamos, el cuidado, ¿sí?
¿Y quiénes son las que cuidan? Son solo las mujeres las que cuidan, el Estado está presente, las comunidades organizadas ofrecen servicios, a partir, digamos, de ese diagnóstico que nosotros hicimos en el mapeo del territorio, ¿sí? Podemos reflexionar acerca de cómo se está redistribuyendo esa responsabilidad entre los diferentes actores, ¿sí? De una manera más justa y más, con mayor corresponsabilidad. Luego tenemos lo que es reducir, ¿sí? ¿Reducir qué? Todas estas tareas de cuidado que recaen sobre las familias, ¿sí? Que, como ya lo hemos visto, se da especialmente, digamos, en las mujeres y que entendemos que es necesario reducir esa carga individual dispersada y no remunerada. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a lograr? Pues fortaleciendo la presencia pública, ¿sí? Del cuidado, buscando ampliar los servicios, mejorando infraestructuras cercanas, organizándonos más como comunidad, digamos, para hacer ese apoyo. Luego tenemos el remunerar o recompensar, que es, bueno, ya identificamos quién cuida y en qué condiciones. Em, También nos lleva, digamos, a bajo esas condiciones y bajo quien cuida, ¿sí? ¿Cómo es ese reconocimiento que yo le doy económicamente, digamos, a esa labor, ¿sí? Hay cuidadoras comunitarias, por ejemplo, sin salario. Se valora el trabajo que hacen, digamos, las mujeres. Entonces, remunerar en este caso, recompensar, ¿qué va a implicar? Dignificar el trabajo, ¿sí? Este trabajo de cuidado y asegurar que sea justamente compensado, especialmente cuando pues, ya es profesionalizado o es asumido, digamos, colectivamente. Y finalmente tenemos lo que es el representar, ¿sí? Representar, que es reconocer las experiencias de cuidado en el territorio, que debe, ¿cierto? Traducirse en todas estas políticas públicas, en los planes locales, en los presupuestos participativos y en las decisiones institucionales, ¿sí? Aquí es importante que las cuidadoras, las lideresas barriales, las organizaciones, pues deben tener, digamos, una voz en esta construcción de estos sistemas territoriales, digamos, de cuidado, pues que están representando, digamos, esta labor. Entonces, quería empezar, digamos, a cerrar este espacio, ¿sí? Y no quería, digamos, cerrarlo sin, pues, que ustedes conozcan cómo se hace, digamos, esa conexión de esas 5 R's en donde buscamos reconocer, redistribuir, reducir, recompensar y representar, ¿sí? Em, Algo que, pues, que hemos aprendido, digamos, en este webinar o que espero que ustedes se lleven el día de hoy, ¿sí? Es que em, identificamos cómo estas tareas de cuidado están organizadas en nuestros territorios y comprendimos que estas tareas no son neutrales, ¿sí? Sino que están profundamente atravesadas. ¿Por qué? Por estereotipos de género, por brechas de desigualdad, por ausencias de políticas públicas, ¿sí? También exploramos a través, digamos, del diario de tiempo y ese mapeo territorial, pues cómo, ¿sí? Podemos asociar, digamos, esto con las 5 R's de cuidado y cómo esto, pues, puede marcar una hoja de ruta para la transformación. Y quiero cerrar, ¿sí? Este espacio pues con esta frase específicamente, en donde pues tenemos que la economía del cuidado representa una dimensión estructural del desarrollo. De nuevo, reconocer, redistribuir, remunerar el trabajo de cuidado es clave para lograr la justicia social y la sostenibilidad económica, ¿sí? Entonces, también recuerden, el cuidado no es un asunto privado ni exclusivamente de las mujeres, es un pilar de la vida colectiva, del bienestar y de la economía. Y pues mientras siga siendo invisible, ¿sí? O desigualmente repartido, pues seguiremos nosotras perpetuando, digamos, esos ciclos que se pueden convertir en ciclos de pobreza, de exclusión, de sobrecarga, ¿sí? Especialmente para nosotras mismas como mujeres. Entonces, pues también la invitación es a cambiar esto, a
digamos, a empezar a visibilizar, digamos, todas estas tareas, a redistribuirlas, y que pues esto finalmente, ¿cierto? Pues termina siendo un acto político también comunitario en donde se deben involucrar, digamos, todos los actores, ¿sí? Em, con esto quería cerrar, digamos, el webinar el día de hoy. Quiero agradecerle a todas las mujeres que se conectaron. Sé que es muy difícil, digamos, conectarse en este horario, ¿sí? Como hemos visto, muchas, pues entiendo también por su diario de día, ¿cierto? Que pues tuvieron que agregar esta actividad específicamente en sus tareas del día de hoy. Entonces, agradecerles mucho por haber permanecido, digamos, en este espacio, en estas casi 2 horas, ¿sí? Este material se les va a compartir a través, digamos, de la plataforma de la universidad, pues la presentación. Esperamos también desde el Fondo Mujer que ustedes puedan continuar, finalizar todas las actividades que tienen pendientes del diplomado, que puedan certificarse. Ustedes son privilegiadas, digamos, de recibir, digamos, este diplomado. Queremos que ustedes aprovechen mucho de estos espacios, que pues les sirva, digamos, todas estas reflexiones y estas actividades que hemos desarrollado en conjunto con la universidad. Entonces, de nuevo, mil gracias a todas por la participación. No sé, profesor Fernando, si tú quieras mencionar algo adicional. No, finalmente agradecerle la participación a todas. Ahí en el chat se ha compartido el formulario de asistencia para que por favor lo registren. Es importante que dejen ese registro ahí ahorita que ya estamos cerrando. Muchas gracias a la doctora Diana Isabel por su presentación, la temática. Hay mucho reconocimiento de nuestras estudiantes ahí en el chat, entonces muchísimas gracias a todas nuestras asistentes. Bueno, hasta luego. Feliz noche a todas. Qué pena, una preguntita, profe. Es que a mí no me aparece, o sea, no puedo entrar al chat para poder llenar el formulario, no me aparece. Ya si tiene el chat con su docente, entonces allí se le puede compartir el formulario de asistencia. De todas maneras, ahí queda publicado en el foro. Ay, Muchísimas gracias. gracias, profe. Muchísimas gracias a Dios los todas. guarde y los bendiga y una feliz Muchas noche. gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, hasta luego. Bendiciones para todos. Feliz noche.